Así que nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, y yo le cedo la palabra a Santos David. Santos, si me escuchas, es tu momento. Abrir micrófonos. Me perdió. Pero ahí está conectado. Ha de tener problemas con el audio. Hola, sí, denme un momentito, estoy ahora mismo buscando conexión porque sí les estaba escuchando por entrecortado. Denme un minuto. El compañero Santos en el grupo del diplomado nos envió un texto junto al enlace de esta segunda sesión y nos daba un par de preguntas que nos hacen unas provocaciones, creo que van en línea de todo lo que se ha ido exponiendo en este diplomado, y una de ellas es ¿qué hacemos con ¿qué hacemos con el Estado? ¿Es una herramienta para transformar o un muro para qué derribar? ¿Cómo lo han intentado cambiar los movimientos en nuestra región? Y una segunda provocación también es ¿qué hacen los que controlan el Estado con nosotros? Hablamos de poder, represión y también de las resistencias que surgen desde abajo. Y una tercera provocación es ¿qué naciones de Estado necesitamos desconstruir o construir? ¿Qué ideas heredadas nos limitan? ¿Qué alternativas emergen desde los pueblos? Y pues aclarar nuevamente que la sesión, pues hoy será un espacio, además de compartir experiencias, como siempre, vamos a estar hablando un poco sobre proyectos políticos, que no venimos con respuestas hechas, sino que desde las diferentes perspectivas de todos los que nos encontramos conectados, podemos ir generando este diálogo interactivo y, y, y pues sí, irnos formando, creo que de todos, vamos aprendiendo unos de otros. Obviamente el expositor nos aclara un montón el panorama, el contexto, nos da datos que no sabíamos, pero entre nosotros con las preguntas pues quedamos un poco más claros. Así que Santos, hoy sí creo que ya vas un poco listo y puedo cederte la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Me notifican si pueden ver la pantalla, por favor. Correcto. Sí, quiero compartir con ustedes ahora mismo un pequeño recorrido sobre lo que hemos venido haciendo durante este más de un mes que llevamos ya en este proceso de formación. Quería pues principalmente decirles que hemos logrado en 3 sesiones anteriores con Ollantay, con Gustavo y con César Ramos, hemos logrado orientar este proceso de discusión para deconstruir un poco la narrativa de cómo se construyeron los estados-naciones modernos en Centroamérica y también esta misma construcción que la hemos compartido con otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Hemos cuestionado que la independencia en estos procesos lo que hizo fue replicar el modelo de dominación que impusieron los estados y las potencias colonizadoras europeas, ¿verdad? En nuestros territorios, en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. El filósofo Gustavo nos recordaba que el modelo republicano liberal en Honduras y en el resto de Latinoamérica se fue dando a partir de una caracterización autoritaria y vinculada siempre con el expansionismo gringo y que esta conformación de los estados pues fue como la base para sentar lo que ahora tenemos que es el modelo neoliberal. César Ramos nos dio una caracterización de qué se entiende por estado secuestrado o estado fallido y de fondo tuvimos
una discusión que nos ayudó a cuestionar, ¿realmente estamos en estados fallidos o estamos en estados funcionales para que las élites nos sigan dominando, ¿verdad? Entonces, eso me parece importante que lo remarquemos como aprendizajes que hemos tenido, ¿verdad? La compañera Isbela Orellana en la sesión pasada nos ayudó para profundizar un poco en conceptos como la naturaleza y el origen del Estado, de dónde surge el Estado, cuáles son las funciones clásicas del Estado. Él nos hablaba de que el Estado de manera clásica se define como aquella instancia que debe cohesionar la sociedad, regular el equilibrio social y mantener el orden público, pues sobre todo usando la fuerza, ¿verdad? Nos hablaba que el Estado sigue siendo la figura dentro de esta democracia burguesa que tenemos, que tiene el monopolio de la violencia, el Estado y sus distintos eh, aparatos que lo componen, pues básicamente está regido por una relación entre dominio y dominado, ¿verdad? Dominante y dominados, y en este caso las mayorías somos los dominados y quienes están en el poder y que ejercen la dominación, pues realmente siguen siendo pequeños grupos y pequeñas esferas en las que se concentra el poder. La compañera también nos habló de los tipos de Estado, ¿verdad? Sobre todo en la perspectiva moderna, el Estado absolutista, liberal, autoritario, el Estado de bienestar que nunca llegó en el caso de Honduras y que dio paso al Estado neoliberal que se caracteriza por la privatización, por la pérdida de las conquistas de los derechos, sobre todo de las mayorías del proletariado, de los grupos minoritarios, grupos indígenas, mujeres y también sobre todo los trabajadores y trabajadoras. Y nos fuimos, ¿verdad?, en este diálogo con la compañera a cuestionar qué alternativas tenemos frente a esta conceptualización que vamos teniendo el Estado y la mayoría de las intervenciones que tuvimos nos hablaban de el énfasis en la organización comunitaria, en la experiencia de autogobiernos territoriales, en la necesidad de romper con el asistencialismo, de fortalecer los movimientos sociales y populares para poder trascender la plutocracia, la partidocracia y todas estas tendencias de concentración del poder que terminan robusteciendo el Estado como un aparato de dominación y no como una herramienta de transformación que en la teoría pues se escribe y se establece que es así, ¿verdad? O en la mayoría de de las constituciones políticas de cada nación, está contenido que el Estado pues debe estar en función de la protección de la vida de las personas y de toda la riqueza de los pueblos, ¿verdad? Pero en la práctica es esto que Isbela nos planteó y que también en el módulo pasado estuvimos viendo. Hoy, compañeros y compañeras, queremos hacer como un paréntesis en toda la teoría y aterrizar un poco la reflexión. Y es por eso que enviamos estas preguntas, pedimos que reflexionaran un poco para poder orientarnos hacia ese cuestionamiento y que el compañero Lester Castro estaría ayudándonos para aterrizar esas reflexiones a la realidad tanto hondureña como de la región, ¿verdad? Entonces, compañeros y compañeras, agradecerles por estar aquí. Hemos estado revisando los links de asistencia. La mayoría de sesiones tienen arriba de 60 participaciones. Hay compañeros y compañeras que no se están conectando al Zoom, pero están también revisando la sesión grabada a través del enlace de YouTube. Así que eso también es importante. Eh, bueno, entonces con este pequeño antecedente y las preguntas que traemos por acá, le damos la participación al compañero Lester Castro. Así que Lester, bienvenidos. Tenés aproximadamente entre 30 y 40 minutos para desarrollarnos tu reflexión y luego vamos a profundizar con el debate. Así que, compañeros y compañeras, un gusto verles por acá. Bienvenidos y bienvenidas y adelante, Lester. Muchas gracias, Santos. Solo confirmar que se me escucha bien, se me escucha correctamente. Claro, Se le escucha bien. Excelente, entonces. Primero, mandarles un saludo y de verdad que es un gusto poder estar por acá.
primero como participante y parte del diplomado y ahora pues coordinar esta reflexión. Me parece que va a ser pues muy interesante. Y me gustaría iniciar en realidad quizás con pues con un resumen de lo que ha sido también, como decía Santos, esta serie de sesiones que hemos tenido en el diplomado y cómo se va constituyendo el Estado en este caso, y qué es lo que lo conforma el Estado finalmente y las diferentes instituciones sobre las cuales son estas las que rigen las políticas y la realidad del país para que se emitan a partir de estos pues diferentes políticas públicas, reglamentos, estos llamados PCM aquí en Honduras, que son presidentes en consejos de ministros y diferentes instrumentos legales sobre los cuales finalmente se entiende que únicamente son para favorecer a una parte de la población y no para finalmente hacerlo en beneficio de toda la población. Y siempre me parece importante que podamos tener claro las funciones y la delimitación que tienen cada uno de los poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ya que si podemos pues comprender claramente cuáles son las facultades y las atribuciones que tienen cada uno de estos tres poderes del Estado y la naturaleza de esto, pues es más fácil también en su medida entender cómo intervienen estos órganos del Estado en la realidad de un país. Y esto me parece relevante porque lo voy a hablar posteriormente con relación a las diferentes pues, mesas de trabajo, las diferentes acciones, peticiones que se tienen ante estas instituciones y eso digamos que impone al Estado de Honduras a través de estas instituciones la obligación de poder resolver conforme a lo que está peticionando. Por tanto, es importante de una u otra forma entender las facultades que tienen cada una de estas y sin profundizar tanto a nivel pues, pues a nivel básico con relación a estas, porque también se ha hablado anteriormente sobre la naturaleza que tienen cada uno de estos poderes del Estado. En el caso del Poder Ejecutivo, que lo preside el presidente, valga la redundancia, y tiene también un Consejo de Ministros que son pues los asesores en diferentes temas de país, ya sea recursos naturales, ya sea seguridad, fuerzas armadas, infraestructura, todo este tipo de cosas, salud, educación, todos estos temas tienen una persona y un equipo asignado que se encargan de, pues, dinamizar, crear las políticas públicas, administrar todo lo que tiene que ver con estos determinados temas. Pero a nivel concreto, el presidente y el poder ejecutivo es finalmente quien administra el país de manera general. Y estos son algunas de las facultades que ellos tienen para con el país y las diferentes poblaciones del país. Me parece importante que podamos tener en cuenta esto porque nos vinculamos nosotros de manera permanente con diferentes instituciones y políticas que son emanadas por parte del Poder Ejecutivo. En este caso, el presidente con su Consejo de Ministros o sus gabinetes. Digamos que eso es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es el Congreso, el Parlamento, donde se emiten y se formulan las diferentes leyes para que a partir de estas, pues, se puedan cumplir en determinado sector o en todo el territorio nacional. Las leyes se entiende de que son de carácter general, que aplican a toda la población dentro de lo que es este país Honduras. Y en ese sentido, digamos que podemos entender el Poder Legislativo como una parte importante para crear esto que estamos hablando de cómo se entiende el Estado como una herramienta de represión ante diferentes sectores, ante la población en general, y esto me gustaría profundizarlo más adelante. Pero aquí es donde se crean todas las leyes del país donde se ratifican y entonces este Congreso, este poder, está conformado por diferentes partidos políticos, tiene cada uno su bancada y a partir de esto se van realizando las discusiones para aprobar o no diferentes leyes y decretos al interno del Congreso Nacional. El otro es el poder judicial. El poder judicial, pues es el encargado de impartir justicia. Todo lo que tiene que ver con las leyes, todo lo que tiene que ver efectivamente con las leyes que se emanan desde el Congreso Nacional,
con la Constitución de la República, con los derechos a quien exigimos finalmente el cumplimiento e impartición de esta justicia, es al Poder Judicial, que está conformado por la Corte Suprema de Justicia, que lo conforman al menos aquí en Honduras 15 magistrados y magistradas, también por cortes de apelaciones, juzgados de letras, juzgados de paz y otros funciones administrativas o empleados que cumplen funciones administrativas, pero su mandato general es justamente el de impartir justicia. Y se entiende, a partir de la teoría esta de la separación de los poderes, que los tres poderes del Estado son independientes entre sí, pero que están relacionados y trabajan de manera coordinada y conjunta para el desarrollo del país de acuerdo a las competencias que tiene cada uno de estas, de acuerdo a cada uno de estos órganos del Estado. Entonces, haciendo como esta breve introducción con relación a estos tres poderes, y vamos a ir quizás desmenuzando en su momento lo que constituye cada uno de ellos, me gustaría que nos centráramos ahora justamente en esta parte de cómo se entiende el Estado como una forma de represión y no de transformación, o más bien de transformación de las realidades de quién. Me parece que es importante que podamos hacer esa reflexión porque finalmente podemos entender que el Estado ha servido a diferentes grupos económicos, políticos o las élites de los países en toda la región a partir de la corrupción y el impulso de diferentes programas, políticas o leyes que no necesariamente favorecen a la generalidad del pueblo hondureño o la región latinoamericana. Entonces, si el Estado es capaz de transformar las realidades, sí, completamente que sí. Pero, ¿qué realidad o qué grupos son los que finalmente se benefician con relación a esto? Es parte de lo que queremos reflexionar el día de hoy. A mí me gustaría hacer, digamos, quizás tres momentos en esta lógica de cómo el Estado se entiende como una forma de represión y cómo existen esta lógica de control a partir del Estado de Honduras. Ahora yo quisiera poner al menos tres momentos para que los podamos analizar y a partir cuatro momentos y a partir de esto que podamos ir quizás desarrollándolos y discutiendo. El primero, me parece importante establecer sobre el momento de la doctrina de seguridad nacional, esto que nos estaba explicando Isbela, también nos explicó el compañero César Ramos, todo esto que se da en el contexto de la Guerra Fría, a partir de las Fuerzas Armadas latinoamericanas que asumieron la guerra contra insurgente, contra el supuesto enemigo interno, que tenía que neutralizarlo para que pues no se expandiera el comunismo en toda la región y que a partir de eso, digamos que las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad del Estado realizaron una serie de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, la censura de todo este pensamiento, torturas y todo este contexto, digamos, que se normalizó en Honduras en la década de los 80. Y esto fue un punto de inflexión bastante fuerte con relación a la represión en el país y también las disidencias que existían. El otro momento lo podemos establecer a partir del golpe de Estado de 2009. Se da el golpe de Estado, hay una serie de movilizaciones y de manifestaciones por parte de la sociedad, de diferentes sectores organizados, populares, de organizaciones sociales y populares, y digamos que a partir de esto también se da una serie de represión, de censura, de asedio a medios de comunicación, a radios y todo esto que finalmente eh, ya lo, ya lo hemos visto también en otras partes de este diplomado. Y lo importante de eso, pues es cómo se utilizan finalmente estos medios, formas de represión de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, para contener o para que no cambie, digamos, el status quo que existía y ha existido siempre en el país, porque se entiende que el Estado finalmente es una forma de dominación de una clase sobre otra, pero esta clase que finalmente oprime a las comunidades, al pueblo en general, para favorecer a las élites políticas y económicas, pues digamos que
perpetuaron, digamos, más y acentuaron el tema de la desigualdad a partir de este tipo de prácticas, sobre los cuales nos vinieron, pues, 12 años, podemos decir, o si los queremos seguir contando, pues, de diferente tipo de represiones en contra de la población hondureña. Y a mí me parece también importante, por un tema de acentuación de la violencia y de la normalización de la militarización de la sociedad, el tema del fraude electoral de 2017, en la que fueron asesinadas, según datos de la Oficina de la ONU, también del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y de diferentes organizaciones sociales, pues más de 50 personas en el marco de las protestas que se desarrollaron. Aquí también se acentúa el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, una represión brutal que esa la vivimos las personas que participamos de este tipo de actividades, ya sea como personas defensoras de derechos humanos o también como personas territoriales. Hay compañeros y compañeras aquí que sufrieron justamente la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, como parte de los campamentos, de las movilizaciones, de las tomas de carreteras que se hacían en contra del fraude electoral. Digamos que todo eso se vino recrudeciendo en el último periodo. Y otro momento que a mí me gustaría también tener en cuenta es el actual. Y es que, como saben, estamos desde diciembre de 2022 en un estado de excepción que ha sido decretado por el Consejo de Ministros, por la Presidenta en Consejo de Ministros y también ha sido prorrogada en diferentes momentos por el Congreso Nacional a la fecha. Y esto lo que significa a través de este estado de excepción pues es la suspensión de derechos, ya sea la libertad de asociación, de pensamiento o de expresión, de locomoción también o de libre circulación, y también que no pueden hacerlo esto en algunas horas de la noche. Y esto lo que ha traído finalmente es una serie de estigmatización, de persecución a las comunidades o a las colonias de las principales ciudades, pues más postergadas, más pobres, ahí donde la gente dice que es caliente, que es peligroso, entonces ahí es donde llega el militar, donde llega el policía, donde puede abusar del uso de la fuerza en contra de la población civil. Se han constatado y documentado también una serie de violaciones de derechos humanos a las poblaciones de estas colonias, y eso es importante tenerlo en cuenta porque una sociedad normal, digamos que no necesita estar en un estado de excepción, es primero desproporcionado y es totalmente atípico, que solamente se dan en otro tipo en otro tipo de sociedades, digamos, pero en esta donde nosotros creeríamos que podría ser una cosa distinta, de que podría avanzarse en esta situación de derechos y sobre todo en la regresión de la militarización que se hace luego del golpe de Estado de eso, luego de estos 12 años, luego de de los gobiernos del Partido Nacional, digamos que no hemos entendido la militarización como un retroceso o que se ha contenido, sino que ha avanzado con normalidad y como se ha hecho en todo este periodo. Y esta es la otra parte sobre la cual yo quiero avanzar, teniendo claro estos cuatro momentos desde la década de los 80, el golpe de Estado, este fraude electoral en el que se acentuó bastante la violencia y se rompió el orden constitucional, al igual que el 2009, y este Estado en el cual nos encontramos ahora, que es la suspensión de derechos. Me gustaría pasar justamente al tema de la militarización y de diferentes resoluciones o de momentos también en los cuales se ha profundizado el tema de la represión en contra de la sociedad y el enfoque militarista que ha venido teniendo históricamente el el país. Y nosotros, para empezar en estos principales instrumentos u organismos, porque pueden ser que se crea una figura legal, se crea un órgano, una comisión, o se puede crear un decreto, una ley que perpetúa la represión en contra de la población. En este caso, a mí me gustaría mencionar varios de estos instrumentos u organismos.
El primero es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creado mediante el Decreto Legislativo 211-2012. Y en este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pues ha sido bastante cuestionado porque es una instancia en la cual puede o le permite al Poder Ejecutivo tener control sobre otros poderes del Estado en materia de seguridad, ya que aquí forma parte el Poder Ejecutivo, representado por el presidente o presidenta, también la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas, también forma parte del Ministerio Público, que es una institución que es autónoma y descentralizada, no forma parte de ninguno de estos poderes del Estado. El Ministerio Público es independiente del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial. Tiene su propio presupuesto y digamos que es autónoma de la lógica de esos tres poderes. Entonces, pero ahí también está sumado el Ministerio Público, también está sumado el Poder Judicial y también está sumado el Congreso Nacional, a partir de cada uno de los representantes que estos tienen, es decir, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es Rebeca Lisset Obando, y en el caso del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo. Entonces, esta estructura que tiene como ánimo la seguridad nacional en diferentes momentos ha sido utilizada para reprimir a la sociedad y ha sido bastante cuestionada porque permite un mayor control en tema de votaciones sobre otras instituciones, ya que la Secretaría de Seguridad y de Defensa pues son parte de el poder ejecutivo y le permite también tener control y tomar decisión sobre otras poderes del Estado o instituciones que se consideran autónomas. Entonces, este tema es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque se hizo desde el año 2013, se ha venido realizando en los últimos años y fue una figura cuestionada. Se pensó de que esta decisión se podía revertir porque se considera que es contraria a la Constitución de la República, pero digamos que no se ha hecho ningún retroceso, eh, ninguna acción para procurar revertir este tipo de instancias. Y al contrario, se han venido fortaleciendo en el actual gobierno. También otro tipo de tecnologías de vigilancia masiva, como cámaras de seguridad en las principales ciudades, en algunos sectores, que también ha permitido para dar seguimiento a través de estos medios a líderes sociales, en manifestaciones, para criminalizar a personas, para dar seguimiento. La justificación siempre puede ser una, el tema de la seguridad, el tema de asaltos, accidentes, maras y pandillas, pero finalmente siempre es utilizada para poder perseguir a las disidencias o diferentes organizaciones o líderes opositores al gobierno. Esto ha sido utilizado de esta manera y digamos que todo este tema del 911 es parte de toda esa persecución que se ha hecho. El decreto de estado de excepción que se hizo mediante el PCM 29-2022, ya mencioné sobre ese, se ha venido prorrogando durante todo este tiempo, pero digamos que es parte de los decretos que se tienen como parte de la represión en contra de la población. Otra de las cosas es el tema de la militarización en los centros penales, luego de lo que ocurrió en el centro de penal de mujeres en Tegucigalpa, no recuerdo ahora cómo se llama específicamente, pero en la que murieron más de 40 mujeres entre un incendio y también enfrentamientos entre pandillas. Pues lo que hicieron fue devolverle los centros penales o otorgárselos para que estuviesen bajo el control de las Fuerzas Armadas. Y esto, pues siempre se ha dicho de que las Fuerzas Armadas tienen un enfoque distinto, que ellos siempre ven en el otro el enemigo, a quien tienen que neutralizar, a quien tienen que matar, a quien tienen que atacar, y no pueden estar siempre haciendo acciones de cuidado de civil o haciendo acciones que le corresponden a otras instituciones que son eminentemente pues civiles, digamos. En este caso, la militarización de los centros penales
en lugar de revertir, como decía antes, el tema del control por parte de los militares en estas instituciones del Estado, pues ha venido a otorgárseles más poder y han avanzado también no solamente en esto, sino también en otras partes del Estado de Honduras. Y en esto, pasando de las cárceles, podemos también hablar del tema de de las facultades que tienen pues para ahora, para cuidar el ambiente. Y es que las Fuerzas Armadas, a través de la Secretaría de Defensa Nacional, pues tienen también un rol según de protección del medio ambiente y están asignadas partidas presupuestarias, es decir, les dieron más presupuesto para que pudiesen conformar batallones verdes que puedan encargarse de proteger las áreas protegidas. Se hizo también un fuerte cuestionamiento a este tema de los batallones verdes que iban a proteger las áreas naturales, que iban a estar en las reservas forestales, naturales, y esto también fue fuertemente cuestionado por parte de las organizaciones, porque ahí existe siempre un fuerte elemento de conflictividad por la protección de los recursos naturales, y siempre quien está depredando el ambiente, pues son estas empresas extractivas, ya sean mineras, hidroeléctricas, urbanizaciones o de otro tipo, y quienes protegen la naturaleza, pues son las comunidades que están siempre reivindicando su derecho a un medio ambiente sano, a un derecho ambiente a la salud y también al agua. Entonces, siempre que hay una intervención por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso, es siempre para reprimir a las comunidades y no para necesariamente proteger la naturaleza o los bienes naturales comunes. Así que aquí le dieron una asignación presupuestaria para que pudieran realizar también esta serie de acciones para proteger el medio ambiente, conformándose un comando que se llama C9 aquí en Honduras, que trabaja continuamente con el Instituto de Conservación Forestal y también la Secretaría de Recursos Naturales, quienes son dos instituciones encargadas de del ambiente en Honduras. Entonces, podemos ver que están entre el tema de de la vigilancia a través del estado de excepción en las colonias más postergadas, en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, sobre las cuales pueden tomar disposición de la mano del Poder Ejecutivo sobre otros poderes del Estado, también en los centros penales, en el tema de de los bosques. Y también el año pasado se hizo este programa de cero deforestación que se hizo también en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, este que hablamos al inicio, en el cual a partir de este, pues se declara la emergencia ambiental y dicen que a 2029 no va a existir deforestación en Honduras. En esta comisión está siendo presidida no por los militares, está siendo conformada o presidida por el Instituto de Conservación Forestal, pero digamos que siempre tiene una lógica represiva, siempre tiene una lógica de intervención violenta en las comunidades y esto es importante tenerlo en cuenta por parte de las organizaciones y también los pueblos indígenas, porque hasta allá están llegando con este programa, están destruyendo casas, personas que han vivido histórica y ancestralmente en este tipo de territorio, los están sacando y digamos que no hay ninguna garantía, ninguna perspectiva de derechos, porque la lógica que ellos tienen de intervenir en los territorios es otra. Entonces, a partir de este programa de cero deforestación, ha sido una intervención violenta que se ha tenido por parte de el Estado de Honduras, específicamente de este programa de cero deforestación. Y otro de los decretos o de las leyes que me gustaría traer aquí es la ley de la Policía Militar y de Orden Público, también que se creó en el año 2013. Y el problema de esto es que le da a los militares, a las Fuerzas Armadas, también le dan funciones que tiene la policía preventiva y la designa para mantener el orden y la seguridad pública, pues mientras la Secretaría de Seguridad a través de los diferentes órganos o la Policía Nacional, pues tiene más un énfasis de prevenir, de mantener el orden, que es un énfasis o una lógica distinta por parte de esta Fuerza de Seguridad del Estado.
ahora es que las Fuerzas Armadas que tienen una formación distinta a la Policía Nacional o a las fuerzas de seguridad, pues van a tener también ese tipo de tareas, es decir, de interrelacionarse o de vincularse con los civiles en diferentes momentos, en diferentes lugares, y van a tener también que pues verlos normal en la calle, como que fuese eso, pues sí, normal, pero de verdad es que nosotros tenemos muy normalizada esta lógica militarista, que vemos los militares en todas partes, pero compañeros y compañeras, este tipo de prácticas no es normal en una sociedad. Los militares están efectivamente para determinadas tareas, para mantener el orden en tiempo de guerra, para proteger las fronteras, para ahora lucha en contra del narcotráfico y este tipo de cosas, cuidar el orden constitucional, también tienen incluso ese tipo de atribuciones que finalmente no le corresponderían, la alternancia del poder. Hay cosas que finalmente las Fuerzas Armadas pues no deberían hacer, pero lamentablemente digamos que tienen atribuciones no solamente por disposición de la ley, sino también por mandato de la Constitución de la República, que es lo que me parece también más grave. Pero quisiera detenerme aquí en este momento con relación a estos diferentes momentos, resoluciones, decretos y leyes que se han conformado para darle mayor poder a los militares hoy en día. ¿Y por qué estoy diciendo finalmente todo, pues todo esto? Porque a mí me interesa, compañeros y compañeras, que nos centremos también en dónde está la prioridad de los estados, dónde está la prioridad del país o de la clase política. Y siempre hemos dicho, o siempre digo yo, que para conocer la realidad de un país, la realidad de dónde están las prioridades o dónde están los sueños de un país, de una nación, pues yo creo que siempre es necesario que podamos ver dos cosas. Primero, pues su constitución, hay que ver la constitución de la República, cuáles son los principios que estos tienen, cuál es su forma de gobierno, cuáles son los derechos que están enunciados a partir de esto, porque ahí finalmente nos va a dar pues las libertades que tienen los ciudadanos, la población en general. Y pues también se ha hablado de esto, este constitucionalismo que fue copiado del estado de bienestar que vino desde Europa durante los años 60, 70, que se intentó implantar aquí en Latinoamérica, pero que finalmente nunca tuvo el resultado que pudo haber tenido en Europa en el siglo pasado. Entonces, digamos que aquí lo que existió fue una lógica neoliberal, como dijo Santos en su introducción y que también se habló en el módulo pasado por parte de Isbel. Entonces, digamos que tenemos esta Constitución de la República que tiene, digamos, sus limitaciones, que tiene siempre su tema de ser restringida en algunos apartados y en otra garantista, digamos, con relación a varios aspectos en torno a derechos. Y un tema que se lo dejo para después es un tema que el movimiento amplio, la organización en la cual yo milito desde hace varios años, ha sido un tema que se ha impulsado desde hace varios años, que es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Si es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, para volver a reorganizar el país, para que podamos volver a estar en cero, es decir, porque ahora, si existe un artículo en la Constitución de la República que dice que somos iguales, digamos que aquí no hay igualdad, no somos iguales, y la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es que antes de que ésta se promulgue, ahí estamos en cero, ahí estamos, digamos, en teoría, todos en un mismo nivel y a partir de eso tiene que hacerse un debate para que podamos volver a crear un pacto nacional, que eso es una constitución de la República, es el pacto entre los diferentes sectores de la población para volver a reorganizar el Estado o el país que tenemos. Eso lo dejo también como reflexión para que podamos analizarlo al final. Entonces, para conocer a un país, leamos la Constitución, veamos qué es lo que dice, por dónde es que va, en el régimen económico, en el tema de derechos, en el tema de organización del Estado. Digamos que todo eso está ahí a nivel de derechos y administrativo. Y lo otro,
es el tema del presupuesto. Si nosotros queremos conocer un país, pues también tenemos que conocer cuál es su presupuesto, porque ahí, aunque tengamos un gobierno que diga que está avanzando en temas de salud, en temas de educación, que está metiéndole no sé cuánta plata a eso y que está promoviendo X o Y política Vecinos se pública, inscriben en fi- otro lado. finalmente todo este tema de la, Wilmer, no, miren, no, de verdad, es que yo le dije, perdón, hay un micrófono ahí. Si me ayuda el anfitrión. Disculpe, no se escucha mucho pero usted, si se su escucha abogado más le dijo, otras Compañero personas. Víctor, mire, cuando deje uno abierto el presenta micrófono. ese legajo de documento, lo presenta, AXA, lo podés entrega en una iniciarlo. institución y me da un recibido, recibido en tal, y le ponen una firma y sello y le asignan un número. Si ustedes no tienen eso, no les Compañeros, han hecho nada. solicitamos apaguen su micrófono, por favor. Lo voy a cancelar aquí. Disculpa, compañeros y compañeras. Estaba diciendo que en el tema del presupuesto, si nosotros queremos conocer la prioridad de un Estado, tenemos que conocer el presupuesto. Y nosotros podemos ver que en el presupuesto de Honduras, al menos una de las secretarías de Estado que tiene más plata, más dinero, es la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad. Todo siempre en un énfasis de seguridad, de necesidad, pero es una de las secretarías de Estado que nunca le van a bajar el presupuesto y siempre va a estar para aumentarle el mismo, por el mismo poder que estos han Organización venido teniendo comunitaria. en el último periodo. Bueno, compas, estamos, miren, ve, varias cosas. Frentes de Eh, trabajo, para acá, personalidad jurídica, AXA, investigación. ya lo AXA, por favor, silencié. sí. que- No, ok. Listo. En el tema del presupuesto, los militares y también la Secretaría de Seguridad son los que han venido teniendo mayor presupuesto y siempre tenemos como poco aumento con relación al tema de la educación, el tema de la salud, el tema de desarrollo social, aunque tiene un importante presupuesto en el país, digamos que este es utilizado de mal manera porque siempre se ha venido utilizando en los últimos años y también en el actual gobierno, sobre todo para el tema de clientelismo político, para compra de voluntades y para ese tipo de cosas que finalmente no redundan en la introducción de la pobreza, en el desarrollo de las comunidades, sino que más bien se requiere para esta compra de voluntad partidaria por parte del gobierno de turno. Así fue en el pasado y así es actualmente, por lamentable que esto suene. Entonces, si podemos centrarnos a partir de hacer esta recapitulación de los diferentes poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y las atribuciones que tienen estos en el marco de de la Constitución dentro de estos momentos de mayor represión en en el país y también en la región, como son la doctrina de seguridad, el golpe de Estado de 2009, el fraude electoral en 2017 y actualmente el estado de excepción que está desde 2022 y los diferentes reglamentos y leyes, digamos que podemos pues concluir que efectivamente nosotros tenemos una sociedad efectivamente militarizada, una sociedad, digamos, corrupta que ha sido terriblemente manipulada por estos sectores políticos, económicos, para que no se pueda impulsar otro tipo de dinámicas, otro tipo de actores que pueden de una u otra forma incidir sin que se entienda como injerencismo dentro de un Estado, como la MASI en su momento y ahora se habla bastante de este organismo de anticorrupción de la ONU, que va a terminar este gobierno y no se va a instalar nunca. Pero digamos que el tema de la corrupción, la militarización, las violaciones de derechos humanos se han venido acentuando en el último periodo y ahora digamos que no entendemos como que exista una baja de este tipo de cosas. Entonces, podemos decir que el Estado de Honduras continúa, o el Estado
en sí las instituciones del Estado continúan estando al servicio de las mismas élites y políticas, porque aunque cambien las personas, aunque cambien las instituciones, aunque les cambien otro nombre, lo que hay que cambiar en sí es el tema de eh, para qué utilizamos las instituciones, cómo cambiamos esta dinámica de poder con relación a estos actores. Porque si vamos a cambiar las personas para que sigan reproduciendo las mismas prácticas, digamos que estamos absolutamente en ninguna cosa. Entonces, es importante que nos mantengamos en esta sintonía. Y para ir avanzando con relación a esto es lo que tenemos y qué es lo que nosotros procuramos hacer desde las diferentes organizaciones que formamos parte. Y una reflexión que también a mí me gustaría hacer, pasando ahora quizás a la segunda o la tercera pregunta, que es, pues, ¿qué se hace desde las organizaciones? Es decir, ¿cómo nosotros, perdón, construimos una institucionalidad distinta? ¿Cómo construimos un Estado distinto al que tenemos ahora? Todo lo que les he dicho y toda la pugna que se hace desde el tema de las instituciones del Estado, pues se hace a partir de una constitución burguesa, de un sistema burgués, es decir, ese es el que tenemos. Todos estos derechos que yo, que soy abogado, digamos, reivindicamos, pedimos, nos peleamos con el Poder Ejecutivo, con el Congreso Nacional, con la Corte Suprema de Justicia. Lo que estamos haciendo justamente es en la base de una constitución o un sistema que viene del sistema burgués, digamos. No es esencialmente una constitución, unas leyes, un Estado en sí, un sistema democrático que pueda partir desde las organizaciones o los movimientos sociales y populares. Con todo y eso, digamos que pues se han avanzado en diferentes reivindicaciones en el país. Eh, y a mí me gustaría hacer esta reflexión con relación a la formación de las organizaciones sociales para la reivindicación de derechos específicos. Algo que ha pasado con los movimientos sociales en el país y creo que también en la región es que antes existían el proletariado, es decir, los obreros se organizaban y entonces ellos realizaban sus reivindicaciones como obreros, como trabajadores. Ahora lo que tenemos es una serie de segmentación de diferentes grupos que están en sus propias reivindicaciones. ¿Qué quiero decir? Ahora lo que tenemos es una serie de organizaciones, ya sea ambientales, de mujeres, indígenas, campesinas, de personas con discapacidad. Es decir, es un mundo de violaciones de derechos, de ausencia del Estado para satisfacer determinadas necesidades en los cuales se ven en la necesidad de poder incidir, de poder hacer peticiones ante el Estado, pero esto finalmente lo que ha hecho es una serie de dispersión de las luchas, de atomización de luchas y de peticiones para intentar promover un cambio sobre determinada población en este estado. Y finalmente, lo que se ha convertido, digamos que es una serie de reivindicaciones a nivel de organizaciones eminentemente muy específicas, focalizadas o culturales sobre determinados temas. Y no logramos finalmente el tema de la articulación digamos, pues, de los pobres, de las personas más postergadas, del movimiento social y popular en sí. Nosotros desde la organización hemos procurado diferentes esfuerzos para poder impulsar una articulación que pueda promover este tipo de cambios, pero siempre es complicado poder hacerlos porque finalmente nos topamos con este tipo de dinámicas que están hoy en día muy arraigadas en el movimiento social y popular. Y otra de las formas aquí pasaría la segunda de estos procesos de resistencia y procesos comunitarios alternos, digamos. Aquí estoy haciendo, digamos, un esfuerzo por indicar aquellos espacios, organizaciones o sectores que son, así como tienen poder para emitir resoluciones, decretos, sentencias, estos otros poderes del Estado, estos movimientos sociales también tienen poder y deben ejercerlo
en el propio territorio en el que están formando parte. Nosotros hemos procurado en este segundo elemento movimientos de articulación popular para procurar intentar juntar toda esta serie de voluntades, de peticiones por parte de las diferentes organizaciones. Sin embargo, esto, como lo dije, es como complicado, pero ese es, digamos, un énfasis muy importante que nosotros deberíamos tener en cuenta para comenzar a impulsar procesos distintos a nivel del movimiento social y popular y sobre todo del Estado. Dejar de vernos fragmentados con relación a esta clase política que nos está gobernando y que finalmente no tenemos ninguna respuesta positiva por parte de ellos. Ahora, el tema de como tercer elemento de procesos de resistencia comunitaria que se han venido realizando en los diferentes territorios, es el tema de los campamentos dignos. Este esfuerzo me gustaría también hacer un énfasis importante porque me gustaría mencionar los campamentos dignos, como nosotros le llamamos, o yo pongo el ejemplo de la organización de la que formo parte, que es el Movimiento Amplio, pues son procesos de resistencia comunitaria que frente a el modelo extractivo, frente a la empresa, frente al banquero, frente a la institución del Estado, todo eso puede entenderse como autoridad, se puede entender como poder, se puede entender que han convertido tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial para emitir una resolución en favor de un empresario, de una empresa, para que pueda operar en un determinado territorio. Es decir, las instituciones están funcionando, están ejecutando poder para emitir una resolución y que operen en favor de un actor económico. Sin embargo, frente a todo ese poder estatal, frente a toda esa hegemonía que tienen los estados o las autoridades, pues siempre hay un actor que puede contener, digamos, todo ese violenta decisión que vienen tomando los estados en este tipo de prácticas, y eso es las comunidades, esa es la gente. Y el Estado, o quizás en la lógica más tradicional de lo que es el Estado, siempre se menciona que lo que tiene que existir es un territorio, tiene que existir una población determinada y digamos que ahí tenemos configurado un Estado. Allá en el territorio, nosotros siempre decimos que esa población puede ejercer soberanía sobre ese territorio, sobre ese río, sobre esa montaña. A pesar de que existan resoluciones por parte de estos poderes del Estado, estas comunidades dicen, nosotros somos la población que vive aquí y aquí nosotros ejercemos la soberanía para rechazar este tipo de prácticas que le benefician a un actor que ni siquiera vive aquí, nosotros vamos a ser los afectados. Ese tipo de temas son soberanía comunitaria y nosotros siempre hemos dicho que es importante trascender el tema de la resistencia que se viene realizando de oponerse a este tipo de proyectos. Es importante, pero nosotros decimos hay que pasar a la propuesta y esa propuesta es justamente la que se tiene que construir con relación a las otras organizaciones del movimiento social y popular y que también va a ser una reflexión que vamos a tener aquí porque como dijo Santos, no tenemos respuestas, sino que venimos también a construir a este espacio y esa va a ser también parte de la discusión que se tiene. Y algunos de los elementos importantes que nosotros, o de los campamentos, el campamento de Pajuiles, de Gilamito, de Puerto Cortés, de Locomapa, y también el campamento que en algún momento pues no se llamaba así, pero es la toma del Roble, de Río Blanco, en el caso de Berta Cáceres, son ejercicios territoriales que impedían al poder económico extractivo poder operar en sus territorios. Eso también es poder y mientras las comunidades, también los liderazgos, las organizaciones entendamos que podemos ejercer el poder de esa forma, pues vamos a tener mejores resultados en las actividades, en las acciones o en las reivindicaciones que estamos realizando. Y la otra forma que nosotros hemos venido también aprendiendo, hemos venido impulsando con relación a esto, es con relación a el campo electoral. Ahora mismo en diferentes municipios del país estamos optando, estamos avanzando con diferentes candidaturas independientes. Se ha hecho en el pasado, se han procurado se han hecho algunos esfuerzos
para poder, si no nos resuelve el Estado, entonces nosotros tenemos que de una u otra forma ser el Estado, ir al campo electoral con toda la, la conciencia de que son espacios absolutamente cooptados por los partidos políticos. Ahí debe existir una expresión por parte de los grupos populares y sociales para que pueda introducirse las reivindicaciones que hemos venido realizando históricamente, porque finalmente hemos entendido que en Honduras, con este nuevo gobierno, lo que ha existido es un vaciamiento de las reivindicaciones sociales, un vaciamiento pues, del discurso, pero sin ninguna práctica. Es decir, todas las reivindicaciones que tenemos las organizaciones sociales, el gobierno en muchas ocasiones las hace suyas. Es decir, el tema ambiental, el tema de los compañeros y compañeras mártires por la reivindicación de derechos, temas de corrupción, absolutamente todos los temas del movimiento social y popular, el gobierno los ha tomado, pero en la práctica no existe ninguna resolución, no existe ningún elemento que nosotros podamos decir, sí, lo tomaste, pero resolviste, es decir, avanzaste con relación a eso. No tenemos eso por ahora. No tenemos en la práctica un gobierno que efectivamente entienda de que esto es prioridad y de que esto es parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo y que es necesario que se pueda tener como agenda prioritaria. Y por eso, al no tener una instancia en el Estado una instancia que pueda funcionar como motor a nivel electoral para introducir estas reivindicaciones de las organizaciones sociales y populares, pues entendemos que las candidaturas independientes al poder local, que es donde finalmente se ha venido teniendo y desarrollando el mayor poder, podemos impulsar este tipo de proyectos electorales. Hay ahora proyectos aquí en San Pedro Sula, también en La Masica, también en Esparta, en El Progreso y en varios municipios del país. Esta es otra forma que nosotros entendemos que podemos transformar la realidad sobre la cual nosotros estamos viviendo a partir de pequeños esfuerzos comunitarios y también a nivel electoral. Y algo que también me gustaría mencionar con relación a todo eso es que a pesar de que podamos impulsar todas estas iniciativas y que tampoco confiemos en que las instituciones nos van a resolver todo lo que hemos venido pidiendo, reivindicando, nosotros vamos a las instituciones del Estado, conformamos mesas, conversamos con ellos, les hacemos peticiones y siempre decimos eso, es que no podemos ir a otras instituciones, esas son las que tenemos, esas son las instituciones que nos tocaron para bien o para mal y esas son a quienes nosotros tenemos que exigirle el cumplimiento de sus obligaciones y exigirle, por su parte, los derechos que le corresponden a la población. Vamos a estar siempre en ese sentido, vamos a estar yendo una y otra vez a estas mismas instituciones hasta que encontremos una forma de que ellos entiendan de que tienen que cambiar la dinámica y la forma en la que han venido haciendo la gestión pública, siempre en favor de las élites políticas y no en favor de las comunidades o de estas reivindicaciones que se han venido realizando desde las organizaciones sociales y populares. Entonces, Santos, quizás hago una primera pausa en este momento. Creo que me tardé mis 30 minutos, entonces te cedo y te devuelvo la palabra por aquí para que continúes. Gracias a Lester que nos ha hecho una biografía de cómo está el estado de Honduras ahora mismo y es importante conectar esta reflexión con los modelos de estados en los que están el resto de personas que estamos hoy coincidiendo en este diplomado. Y estaba revisando ahora mismo los links de asistencia y tenemos asistencia de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de El Salvador, Guatemala, también tenemos de México. Así que sería importante que nos dieran quizás una participación relacionada a la experiencia del Estado o las coincidencias que podamos tener con esto que Lester nos ha presentado.
podemos levantar ahí la mano para ir evacuando las participaciones. Hoy hemos querido bajar un poco la reflexión a la experiencia hondureña porque la siguiente sesión, la compañera que nos va a hablar, nos va a compartir sobre experiencias concretas que están rompiendo con el modelo de Estado. Entonces, hoy queremos hacer como esta pausa de transición para que en la próxima sesión veamos ejemplos concretos donde vemos la semilla de otro modelo de institucionalidad que rompe con esa hegemonía del modelo del Estado moderno y Estado neoliberal, ¿verdad? Entonces tenemos la primera mano por acá, Ramón Pablo Hernández. Muy Adelante, buenas, compañero. muy buenas a todos, queridos compañeros. Estoy muy de acuerdo con la exposición de nuestro compañero nuestro compañero expositor. Eh, no podemos cambiar el curso de un árbol maduro, pero sí podemos reorientar los que van creciendo. El Estado actual ya tiene su constitución y orientación, no es algo que podamos cambiar. Sus integrantes están acostumbrados a repartirse las instituciones y el poder. Ven a Honduras como un pastel. Se tiene una forma de gobierno amañada, gane quien gane, donde los electores creen que tienen el poder de elección, cuando todo está definido de antemano. El pueblo solo, o al pueblo solo le queda legitimar lo que ya está orquestado y planificado con antelación. Ante tal realidad, ¿qué hacer? Nosotros, las personas conscientes de lo que ocurre, podemos levantar la voz con pruebas de la corrupción en mano, pero como los que gobiernan son los mismos corruptos, no nos van a pasar, nos va a pasar como nos pasó con Callejas. Terminó con más de 25 cartas de libertad en la mano. Pero como somos valientes, podemos decir la verdad a capela, como lo hizo Landaverde, y terminar a veces mm, bajo 7 pies, ¿verdad? En este sentido, la decisión está en nuestras manos, conformarnos con el sistema actual de gobierno o reaccionar ante él. Mi propuesta es aglutinar las mentes conscientes y despiertas, organizarse a nivel nacional, generar un plan conjunto de gobierno, postularnos a cargos públicos en los diferentes niveles, concientizar a la población hondureña y animarlos a apoyar las candidaturas independientes y al llegar al poder hacer los cambios que nos urgen, ¿verdad? Yo creo que esa es mi postura, eso es lo que yo pienso, que no podemos quedarnos realmente con las manos atadas. Sí corremos riesgos a la hora de exponer nuestras ideas, a la hora de combatir la corrupción actual, pero no nos queda más que luchar y para mí, como decía al principio, no tanto es intentar cambiar lo que ya está, porque ya son unos mañosos, sino ir formando los que vienen hacia arriba. Y nosotros como personas ya despiertas, buscar la manera de organizarnos más en serio y luchar por los ideales que nosotros tenemos, hacer algún tipo de plan conjunto para luchar por implementarlo a través, lógicamente, de que nosotros nos postulemos a nivel político y después de postularnos, pues ver de qué manera nosotros, pues, le damos cumplimiento a ese plan para poder realmente tener los resultados que nosotros queremos, porque a nivel gubernamental, lógicamente, está comprobado que no los vamos a conseguir. Esa es mi opinión, queridos compañeros. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Podemos levantar la mano, compañeros y compañeras, para seguir con las participaciones por acá.
Tenemos ahí a Carlos, compañero Carlos. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, compañero. Estaba yo tratando de unir esta conversa que nos ha dado Lester con la reflexión que nos han hecho anteriormente los compañeros, sobre todo la compañera Isbela Orellana, quien a mi juicio nos ha hecho una película ciertamente interesante de cómo ha sido el Estado en diversas etapas de la historia, partiendo de los formatos con el Estado esclavista, luego el Estado feudal, para terminar con el Estado capitalista en el cual estamos. Y ahora con la conversación que ha tenido con nosotros Lester, me me inquietan algunas cosas alrededor de este formato de Estado. En principio, me posiciono en el sentido de que en toda la historia, a partir de desde la Grecia antigua o anteriormente, hemos estado teniendo estados, formatos de Estado autoritarios. Esa es la historia que hemos tenido según percibo yo de las intervenciones de los compañeros y las compañeras que han estado en ocasiones anteriores. Tengo yo una inquietud adicional a esto. ¿También será que en el Estado, o más bien dicho, habrá un formato de Estado en el cual se hable de participación de las comunidades, de las personas, que no sea autoritario, que no haya necesidad de la represión ni del militarismo, por ejemplo, para citar un caso? Eh, Me estoy recordando de algunos ejemplos de estados en los cuales se alcanza determinados estándares de bienestar social, económico, colectivo, en la cual hay participación de la economía privada y sin embargo son estados que, que ejercen autoritarismo. No vislumbramos ahí un estado en el cual el Estado deje de abandonar las prácticas en el fondo autoritarias, o en el fondo o descaradamente, abiertamente. Mi pregunta para Lester y los compañeros y compañeras, ¿habrá la posibilidad de un Estado como el que aspiramos algunos, sin, sin autoritarismo, sin represión alguna por parte del mismo, por parte del Estado, llámese socialista, llámese capitalista u otro modelo ideológico con que podamos poner al frente como paradigma? Eso es, esperaría que el intercambio pudiese aportarnos algunas ideas que nos ayuden a retroalimentarnos. Gracias. Gracias, compañero, con su pregunta. Por acá, Luis Fer, adelante. Sí, buenas tardes, compañeros. La verdad es que el tema tocado bueno, esa reseña que se ha tocado hoy de de todos los órganos del Estado y en conclusión viene siendo fallido. Por ejemplo, tenemos un Estado, un modelo mal copiado, que es el Estado de excepción, ma. No ha dado los resultados que se ha querido. La delincuencia crece, el narcotráfico crece todo cada día y todo queda impune. Cuántas matanzas de féminas, de, de personas inocentes? En fin, estamos viviendo un caos terrible, ¿va? Un caos donde cada uno hace lo que quiere, ¿va? Que la ley se la pasa cuantas veces quiere, ¿va?
y todo queda impune. Y la verdad que a vista y paciencia, la ley se hizo quizás solo para la gente pobre, ¿va? Porque a la gente pobre le cae todo el peso de la ley, pero tenemos muchos casos que hasta enumerarlos da hasta pena, ¿verdad? Que son más de 100 gente que se ha enriquecido ilícitamente, gente que ha abusado del poder y para mí, no sé si están de acuerdo, pero para mí esa ley de excepción debería desaparecer porque es cuando más delitos se han cometido. Buenas tardes. Gracias, compañero. No sé si quieres reaccionar, Lester, o esperamos otra participación. Quizás esperamos otro. No sé si hay más Bien, manos levantadas. hemos tenido tres participaciones de hombres por acá. Animamos a las mujeres a que nos regalen su voz, su participación. Destacar que la mayoría de personas que están aquí ahora mismo son personas que están en espacios importantes de sociedad civil, de organizaciones de lucha. Entonces sería importante que conectemos esa experiencia. Les animo para que participemos. Buenas tardes. Dijo Adelante, ánimo a las Claudia. mujeres. Sí, le escuchamos. Bueno, decirle con el tema que estaban hablando ya hace poco, nos estaban diciendo estamos en el estado de sección. Pues decirle que sí, mal copiado, como decía el compañero, es cierto, porque se mira y se dice cuando están poniendo todo ese montón de cámaras y cuando uno quiere acceder a esas cámaras, dicen, no, dice, las cámaras no funcionan, dice. Entonces, ¿para qué tener unas cámaras y un 911 que no funcione también en el estado? Y otra cosa, cuando los patrullajes andan en las colonias, en los diferentes puntos que ellos saben dónde venden, la misma policía ya no tiene ese respeto que se tenía antes. Fíjense que respetan más a los militares que a la misma policía que debe de dar el respaldo. No que todas las personas que andan realizando sus trabajos honradamente, a esos los desnudan y todo eso. Entonces, tenemos y estamos viviendo un momento bien difícil con la policía, con la seguridad. No tenemos una seguridad. Bueno, parece que se le fue el audio a la compañera, no sé si cerró ahí la idea. Bueno, si no hay otra participación por acá, agradecemos a quienes en esta primera ronda han compartido. Ah, aquí está Marco. Adelante, compañero Marco. Y buenas tardes, David. Eh, yo una vez quisiera comentar que desde la experiencia aquí de México, en particular en Oaxaca, este, intentar cómo llegar, digamos, a una transformación del Estado, no es no es una vía posible actualmente, aunque sí está planteada, ¿no? Bueno, pues está también por ahí el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el caso de Chávez, pero no fue hacia el Estado, fue hacia a otra visión, ¿no? Eh, Normalmente el Estado mexicano, bueno, aparte de todo lo que ya supimos, ¿no? Con las dictaduras priistas, los anteriores partidos, son, se regulan por la partidocracia. Incluso el partido que está ahorita en el poder, es desde la partidocracia. Entonces, no establecen diálogos reales con los movimientos sociales, ¿no? No hay una dialogicidad, un complemento. De hecho, ni existen las metodologías horizontales participativas a la hora de elaborar proyectos, siguen siendo proyectos verticales, ¿no? Entonces, digamos que sí, esa sería como la ruta que ha seguido el Estado, particularmente en Oaxaca, hablo ahorita de Oaxaca, esta visión que se transforma, que se mantiene dentro de los límites de un partido político, ¿no?
Y por otro lado, pues sí, hay mucho movimiento social en Oaxaca, en torno a muchísimos temas, los describió bien Lester. Desafortunadamente muchos de esos movimientos están, en esta situación de no articular, este, eh, sus temas y sus agendas, aunque pues poco a poco se está haciendo. Digamos, estoy invitado ahorita a un seminario, donde se van a estar articuladas 30 organizaciones, para trabajar juntos en una agenda común. Pero son movilizaciones que se manejan dentro de resistencias, con esta visión, como que los vengo escuchando desde Honduras, son muy parecidas también desde este lado, pero no dejan de ser eso, como resistencias, y enfrentando, a un Estado que se sigue moviendo dentro de la partidocracia, con una visión vertical, con falta de esta visión freireana, etcétera. Y bueno, pues sí, por ahí va. Y nada más decir que efectivamente todas las resistencias pues, tienen diferentes, formas, que están generando alternativas, que va desde lo pedagógico, lo comunicativo, lo cultural, comunitarias, urbanas, etcétera, ¿no? Muchas veces. Gracias, Marco, de Oaxaca y la experiencia que conecta también con lo que Lester nos ha compartido. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño espacio para que Lester pueda evacuar sobre todo las preguntas que le han hecho y luego pues hacemos otra ronda de participaciones. Vamos, Lester. Sí, pues con relación, si es, eh, sí, sobre todo centrarme en una de las preguntas que se hizo con relación si es posible cambiar el estado tal cual lo tenemos. Pues este es como uno de los desafíos que finalmente se vienen teniendo, sosteniendo, pues históricamente con relación a que si el tema de cambiar de personas, de cambiar de una ideología a otra, eso representa un avance con relación a las reivindicaciones o el modelo de país y de sistema que se quiere, que se necesita. Este es un proceso de larga data y lo que creo, al menos en la experiencia hondureña, es que en más de 200 años que nosotros tenemos de existir como Estado-nación, digamos que no hemos tenido la posibilidad para poder entrar y disputar un cambio en la lógica del Estado que existe, del Estado que hoy se tiene como tal. Y por eso este tipo de reivindicaciones, de luchas, de presencias territoriales, para disputar un poco el abuso de lo que significa hoy en día y la violencia a un Estado, eh, pues, capitalista, que se viene teniendo ahora mismo. Y la idea también, pues es cómo nos vemos pues como región, cómo nos vemos y vamos cambiando, más allá como organizaciones, que podamos trascender el tema de, así como podemos estar encasillados en el tema de las organizaciones, que podamos vernos como organizaciones entre Guatemala, entre Nicaragua, entre El Salvador, entre regiones. Me parece de que en la medida en que podamos impulsar un movimiento latinoamericano que pueda ir sumando mayor fuerza, que pueda ir sumando estas otras reivindicaciones distintas a las cuales se vienen teniendo y vienen vaciando los discursos desde los movimientos indigenistas, desde los movimientos campesinos, desde las diferentes organizaciones sociales. Creo que vamos a poder tener una perspectiva distinta pues, de lo que tenemos hoy en día. Lo que tenemos ahora es pues discursos, vaciamiento de las luchas, pero concretamente no podemos avanzar en la realidad más práctica, más objetiva de nuestros países. Lester, ¿cerraste o se te fue la voz?
Yo cierro por aquí por ahora. Ok, bien, tenemos varias participaciones ya de registro en el link de asistencia. Igual seguimos teniendo amplia participación de otros países que no son de Honduras. Y es importante saber que la mayoría de personas que están acá, como lo decía, pertenecen a espacios organizados. Eso es de suma importancia porque permite hablar desde una experiencia sentida y vivida, ¿verdad? Que es lo que buscamos desde estos procesos de formación. Así que hagamos una ronda más de participaciones. Les invito a que quienes nunca han participado en estas sesiones puedan abrir su micrófono, su cámara y pues compartir cómo están viviendo desde sus territorios, desde sus realidades, esta experiencia del Estado. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Eh, el Estado muchas veces se pareciera un fantasma, ¿verdad? Algo lejano, algo que no terminamos de entender, pero cuando lo vamos poniendo rostro y experiencia, como lo hizo Lester ahorita, el Estado es eso, no un estado de excepción, la militarización, un presupuesto, varias instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Consejo de Ministros, todo eso es el Estado, también nosotros somos el Estado. Desde ahí podemos tener un acercamiento más concreto sobre lo que entendemos y sobre todo sobre lo que sentimos que es el Estado. Compañeros, compañeras, eh, regálennos una ronda más de participaciones para ir cerrando esta sesión y avisarles que vamos a estar invitándoles por ahí a dejarnos un par de notitas y videos para irlos publicando en redes sociales, pero eso lo vamos a avisar al final. A ver, por acá no vemos manos levantadas. Denia Leiva. Adelante, compañera Denia. Mientras levantan la mano los demás, Ovidio, Miguel, Magda, Marina, Pablo, Carol, Cristian, Yadira, Melissa, Dilcia. Bueno, todos, anímense a participar. Compañera Denia, le dejo la palabra por acá. Sí, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un placer saludarles. Lo que decía ahorita David era lo que yo estaba pensando. Entre más hablamos del Estado teóricamente, yo siento que en realidad lo veo más lejos, como decía. Es como un concepto bien abstracto. No es tan fácil para mí de entenderlo completamente. A veces pienso que si también cuando hablamos, para poderlo entender mejor, cuando hablamos de Estado, así tal como lo entendemos ahorita, yo creo que a la par deberíamos también de comparar modelos, digamos, para poder entender cuáles son las ventajas de vivir en un Estado o cuáles son las desventajas que tenemos. Por ejemplo, hablar de la anarquía. Yo no sé si la anarquía está contemplada, pero desde el punto de vista positivo. Yo hablo de una anarquía positiva. Si está cuándo se va a tocar este tema, si está contemplada en algún módulo, no he revisado más adelante todo el tema de la anarquía, porque yo siento que desde el punto de vista positivo, de repente la anarquía nos mueve o nos lleva a un mayor orden y probablemente a una mayor prácticas igualitarias para los seres que convivimos en un estado, en un sistema, digamos, anárquico. Entonces, a veces, por eso les digo, a mí me encantaría que por favor, ahorita en este momento, si tienen la amabilidad de hacerme una exposición, aunque sea breve, entre cuál es la ventaja entre hablar de Estado y hablar de anarquía. Muchas gracias. Gracias, compañera Denia. Creo que nos ha dejado por acá sentada una sesión más para esto, aunque quizá Lester pueda hacernos un acercamiento ahora mismo al concepto de anarquía. No sé, no sé si será posible, pero vamos a intentarlo, compañera. Les animo a Kenneth, Dina, Tania, Josué, Iliana, Magdalena, que puedan quizá animarse a participar. Los estoy viendo por acá en la pantalla. Son ustedes los que me aparecen de primero. También está Yadira, Sonia, Wendy, Marina, Miguel. Eh,
para que tengamos otras participaciones antes de que Lester pueda tomar otra vez la palabra para cerrar. Adelante, Tania, por alusión, ¿verdad? Bienvenida. Buenas tardes. Ah, pues más bien yo tengo más que como una duda si el expositor podría como aclararme un poco. Pues yo pienso, ¿realmente se puede cambiar el sistema actual del Estado sin tener que recurrir a violencia por parte de la ciudadanía? Es decir, levantarnos como ciudadanos con todo lo que tengamos, hasta pelear, hasta morir por lo que creemos, por la justicia de nuestro Estado. ¿Es posible? ¿Esa sería la única manera o simplemente como lo hemos hecho por años, solo intentando levantar nuestra voz pasivos con carteles y eso? Eso es todo. Ok, gracias, compañera. ¿Alguna otra participación? Eh, por acá creo que tenemos potentes preguntas, Lester, para que puedas tener la intervención. Listo, Lester. Entonces te cedemos la palabra para esta sesión de cierre y luego vamos a ir a unos pequeños comerciales ah, para que ustedes abran también la cámara y tomar la captura de pantalla que evidencia que estuvimos por acá. Lester, te cedemos el micrófono. Gracias, Santos. Y pues, pucha, esa pregunta puede requerir sobre la anarquía y el Estado puede requerir un módulo entero para, para poder abordarlo. Pero sí, finalmente es conocer o saber si tenemos pues las posibilidades de vivir fuera de un Estado tal cual pues lo tenemos, con toda la hegemonía, con toda la presión institucional, social, económica y también de la comunidad internacional, si podemos vivir despojados de una colectividad internacional con los modelos bien arraigados del constitucionalismo socialmente aceptados y también, digamos, con estas formas de económicas, de las formas de transacciones que pueden existir. Es decir, estar al margen absolutamente de toda la hegemonía violenta que pueden imponerse a partir de esto. Si se puede vivir en ese sentido, que quizás es importante aclarar que este tipo de conceptos sobre anarquía no se trata pues únicamente el tema del desorden o del caos social que uno puede llegar a pensar cuando escucha esta palabra de manera fuerte, sino que efectivamente es una propuesta que cuestiona la legitimidad del Estado como el monopolio de la fuerza, como fuerza hegemónica para controlar la sociedad. Si podemos avanzar en esa discusión, pues yo creo que es un tema de avanzada, digamos. Es un tema bastante avanzada que hay que procurar la formación de las personas, la educación, ver de qué forma se puede concientizar a la gente y sobre todo que al menos en Honduras vivimos en una sociedad muy conservadora. Es bastante conservadora la sociedad hondureña. Eso hay que reconocerlo con todas las luchas, con todos los esfuerzos que se hacen. Finalmente, la hondureña es una sociedad o son personas muy tradicionales y que finalmente están bastante arraigadas a los modelos que tenemos de Estado, de instituciones, de formas de vida. Y ese tipo de cosas va a ser en lo inmediato o en lo inmediato complicado poder avanzar con relación a eso. Hay, creo, algunos escalones que hay que avanzar, cursar, para comenzar siquiera con una discusión en este sentido. Y también aquí pasaría a la pregunta que hizo la compañera, si podemos avanzar en ese otro tipo
pues de disputa del Estado en esas otras formas que se hicieron también en el siglo pasado, pues de una u otra forma, pues siempre están como pues esas discusiones en ese sentido, pero de lo que creo que podemos ir avanzando con relación a nuestras organizaciones como organizaciones sociales y populares es en ese sentido de articularnos. Es que si finalmente nos terminamos viendo desunidos, si no logramos organizarnos, articularnos, va a ser complicado la primera forma de organización, la primera forma de disputa del poder en los niveles más formales que nosotros podemos entender y el más básico como el electoral, digamos que nos van a seguir aplastando en las mismas formas corruptas de siempre. Entonces, yo creo que es necesario avanzar justamente en el tema de la organización y en la concientización, en la formación política de las comunidades, de los diferentes sectores, de los diferentes territorios para que puedan dimensionar finalmente el poder que podemos llegar a tener a nivel local, a nivel nacional con relación al tema del Estado y cómo nos articulamos para ser un sujeto de transformación social, política del país a partir de cualquier forma, pero para avanzar o para entendernos como forma de transformación de estos otros modelos, de estos otros sistemas, de estas otras formas, digamos que necesitamos, al menos aquí en la realidad hondureña, un proceso mucho más arraigado y mucho más sentido y con mucho más fuerza. Eso, Listo. Santos. Ok, gracias Lester. Compañeros y compañeras, voy a pedirles que encendamos nuestras cámaras para que podamos por acá saludarnos, para que podamos también hacer la captura de pantalla, sonrientes, bonitos y bonitas, ¿verdad? Así como lo hemos estado durante toda la jornada. Estamos avanzando en este módulo, compañeros y compañeras. Em, Estamos teniendo una experiencia sentida de formación. Les animamos a no dejar de seguir el hilo del proceso de diálogo y de debate porque digamos que cada módulo tiene una lógica que va a ir enganchándonos para cerrar con una comprensión más profunda de qué es el Estado, qué es la política y por dónde puede ir la emancipación de los pueblos. Hay varios compañeros y compañeras que todavía no tienen la cámara abierta, así que yo les invito a que puedan abrirla. Eh, estas capturas de pantalla las vamos a publicar en las redes sociales, así que bueno, siempre es bonito que aparezcan por ahí. A mí me disculpan por el ruido, pero es que los vecinos todavía no les ha llegado la policía a quitar la moto ruidosa, así que bueno, cuando yo termine de hacer las capturas les aviso, así que todavía pueden seguir sonriendo. Eh, Hoy hemos tenido una participación de más de 45 personas. Es importante que nos registremos en el link y quisiera pedirles por ahora mismo que nos quedemos un ratito más para hacerles un par de consultas. La primera es si hoy estuvieron recibiendo un WhatsApp directo a sus teléfonos. ¿Me pueden levantar la mano quienes recibieron ¿Quiénes lo estuvieron recibiendo? Uno nada más. ¿Solo una persona recibió un WhatsApp directo o todos? ¿Sí? Bueno, ahí me pueden confirmar por el... Ajá, ahí está, bien. A través de ese mensajito que les llegó, pueden responder quienes quisieran grabarnos un pequeño video de no más de 30 segundos para TikTok y que hable de la experiencia eh, de lo que estamos viviendo ahora mismo en el diplomado. ¿Les parece si de aquí al día domingo podemos responder si alguien de ustedes se anima a grabar un pequeño videíto para fortalecer las redes sociales? ¿Quién es? Ramón. Ramón nos va a grabar un pequeño videíto. ¿Quién más? Ileana Morales también nos va a grabar un pequeño videíto, así que bueno, las vamos a ir anotando por acá. El resto puede
grabarnos por ahí también el video y nos lo puede mandar directamente. Melissa Chinchilla, gracias. María Fernanda también va a grabarnos un pequeño video de la experiencia hasta hoy. ¿Quién más? Tania, Guillermo, Dilcia, Roxana, Cristian. Bueno, estoy mencionando nombres. No es obligatorio, pero si se animan, nos avisan por ahí. Compañeros y compañeras, eh, como decimos por acá, la vida es lucha y se lucha siempre, ¿verdad? Vamos a ver esa consigna que la tenemos desde el inicio, a ver si ya nos la hemos aprendido. A ver, la vida es lucha y se lucha siempre. Abramos el micrófono para que podamos escucharlo. A ver, La vamos vida a ver. La vida es La lucha, vida es se lucha lucha siempre. y se lucha Y es siempre. Y lucha se Compañeros lucha y siempre. siempre. compañeras, La vida es les lucha y se deseamos lucha siempre. un feliz fin de semana, La vida es agradecerles lucha por su y se tiempo, lucha por su siempre. disposición. Formarse es parte de luchar, La formarse es vida es parte de lucha y se lucha transformar. Así siempre. que desde el Movimiento Amplio, el Bufete de Estudios para la Dignidad Fundambiente y con el respaldo de Aviala, les mandamos un saludo y les animamos a seguir en este curso. Compañeros y compañeras, hasta la dignidad siempre y bonita tarde para ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche.